La identidad nacional es un elemento determinante para el desarrollo de los pueblos. Ella consiste en cómo nosotros nos concebimos, basado en la historia que hemos vivido como sociedad. En el país, el poco espacio que existe para la investigación nos ha privado de conocer elementos importantes para la construcción de nuestra identidad. Eso ha provocado que nuestra historia sea contada desde la visión y los prejuicios de las élites políticas y económicas del país. De este modo, temas como la dimensión indígena, la migración o la invasión de productos culturales extranjeros no se posicionan en un debate profundo sobre nuestra identidad cultural. Más bien, se soslayan para apelar a emociones y símbolos de una patria que excluye a las grandes mayorías. Recientemente se llevó a cabo en el país un encuentro de intelectuales que buscaba promover el debate sobre el pensamiento crítico y su rol en la configuración cultural y política de las sociedades. Este debate dejó como resultado la idea que la academia debe tener un rol mucho más protagónico en el desarrollo de los pueblos, como sucedió en décadas pasadas. Esta mañana nos acompañan dos reconocidas intelectuales, quienes nos comentarán sobre la importancia de mantener abiertos espacios de discusión e investigación cultural. Ellas son Breni Cuenca, asesora de la Secretaría de Cultura del FMLN, y Amparo Marroquín Parducci, investigadora y docente universitaria. Soy Saúl Hernández Alfaro, bienvenidos a Francamente. Bienvenidos a Francamente, una mañana más. Les saludamos a todos aquellos que nos ven desde muy temprano, aquellos que nos siguen a través de la web en www.tvx.com.sv, también aquellos que nos siguen a través de redes sociales en Facebook en francamente.tvx y en Twitter en @francamentetvx. Desde este momento les invitamos también a participar de este espacio de entrevista a través de esos canales de comunicación. Esta mañana queremos hacer un breve recorrido y un análisis sobre la importancia de impulsar una ley de cultura, también hacer un análisis sobre la situación cultural en el país. Hablamos también sobre la necesidad de fomentar un pensamiento crítico en torno a esta noción. Y esta mañana nos acompañan dos personas que están muy relacionadas al tema. Una de ellas es Amparo Marroquín Parducci, ella es docente e investigadora, y también nos acompaña Breni Cuenca, quien es miembro también y asesora de la Secretaría de Cultura del FMLN. A ambos quiero dar la bienvenida esta mañana, francamente. No, pues muchas gracias por la invitación para conversar y pensar. Perfecto. Bueno, pues gracias por la invitación, encantada de estar aquí para hablar de cultura. Bueno, vayamos hablando entonces de a poquito de este tema. Recientemente se celebró, tengo entendido, un encuentro del pensamiento crítico latinoamericano contemporáneo. Ha sido un encuentro que ha dejado bastantes repercusiones, pero yo quisiera que nos comentaran a vos, ustedes que fueron protagonistas de este encuentro, de qué trató, cómo se gestó este encuentro. ¿Qué estás iniciando con usted, Breni? Sí. Mira, dentro de la Secretaría de Cultura del Frente hay un área que es el área de investigación. Sí. Entonces, la primera fase, es decir, durante 2012, trabajamos la investigación y la escritura de la Ley Nacional de Cultura, que presentó el Frente en noviembre de 2012 para la consideración ante la Asamblea Legislativa. Y luego, 2013, iniciamos el estudio de este proyecto de pensamiento crítico, que en realidad una gran inquietud teníamos nosotros, porque sabemos que hay pensadores de una extraordinaria importancia en El Salvador, que no obstante son poco conocidos en América Latina. Y cuando se nos pregunta, por ejemplo, quiénes son los pensadores críticos, pues uno se queda un poco diciendo, bueno, sí, tenemos muchos, pero bueno, ¿quiénes son críticos, quiénes son no críticos, o cuál es el criterio? Y nos parecía muy importante porque hay toda una interlocución y toda una serie de trayectorias del pensamiento crítico en América Latina, y nosotros queríamos saber cómo nos ubicábamos en ese contexto. Entonces, de ahí surgió la idea de hacer una reflexión sobre el pensamiento crítico en El Salvador, y hacerla primero con los investigadores que están vivos, porque sí sabemos de extraordinarios escritores, pensadores, pero que pues ya no nos acompañan. Entonces así surgió la idea. ¿Y qué resultados ha dejado esto, señora Parducci, el hecho de poder aglutinar a un pensamiento crítico en torno a este evento? Pues a ver, a mí me parece que la iniciativa que ha tomado Breni y el equipo de la Secretaría fundamentalmente lo que consigue es plantear un diálogo que normalmente en el país no lo hacemos. Es decir, cada investigador o cada académico está normalmente
situado en una institución, normalmente una universidad, pero normalmente dialogás con 2 o 3 personas que tenés muy cerca, pero muy pocas veces tenemos espacios para encontrarnos, digamos, como intelectuales o como gente que está pensando el país desde la academia, y intentar de alguna manera poner en común, a ver, cuáles son los temas que vos estás trabajando, cuáles son los temas que está trabajando la otra persona, y a partir de eso incluso empezar a pensar publicaciones conjuntas, empezar a pensar otro tipo de encuentros, ¿no? Entonces, a mí me parece que en general en el país las academias están como muy aisladas, cada una por su cuenta, y nos dedicamos sobre todo a la docencia, ¿verdad? Que evidentemente es una labor importante, pero en esa medida tenemos poco tiempo y poco espacio para esta reflexión conjunta que a mí me parece que es clave para el país. Han hablado de pensamiento crítico cuando tú has tenido una intervención. Quisiera que pudiéramos definir eso. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de ser un pensador crítico en esa sociedad? Pues mira, justamente fue en materia y el objeto, uno de los objetos del taller seminario que hicimos, porque hay pues distintas interpretaciones y aproximaciones a lo que es pensamiento crítico, y queríamos discutir cómo estaba el estado del debate ahorita en América Latina sobre eso. Y pues justamente de eso trató el taller, y si quieres una aproximación de orden muy general, el pensamiento crítico es una manera de abordar el análisis de la realidad social de nuestros países, que comprende, o sea, su globalidad, la sociedad en su conjunto, los niveles no solo materiales, sino que también simbólicos, la cultura, y que lo analizan de una manera tal que tratan de ver las tendencias que hay hacia la transformación, al cambio, y también los horizontes de visibilidad y hacia dónde se puede caminar. Entonces el pensamiento crítico es un pensamiento que reflexiona sobre la realidad, que reflexiona críticamente en el sentido de realmente ver esas tendencias, y luego que está tratando de configurar las direcciones, pero esto es una visión que te estoy expresando yo, claro. Pero hay otras dentro de... Ahora, claro, es decir, dentro de esta noción es interpretar la realidad y también transformarla. Ambas van de la mano en un pensamiento crítico. Pues yo diría que en general sí, porque lo que se parte, todos partimos del hecho de que la sociedad no es inmóvil, que está en permanente movimiento, y creo que la mayoría aspiramos a que hayan transformaciones que sean en búsqueda de una igualdad, de una justicia, de una emancipación, de un desarrollo armónico con la naturaleza. Yo creo que todos lo compartimos. Entonces, en ese sentido, creo que sí lo tenemos muy en mente, pero lo que decía Amparo yo creo que es importantísimo, como cada quien está en su ámbito, cada quien está en su especialidad, y cada quien, yo estoy sorprendidísima de la cantidad de trabajo profundo y de gran calidad que tenemos en el país, pero que muchas veces ni nosotros entre los mismos investigadores conocemos. Claro. Entonces lo que decía Amparo es muy importante, estos son espacios, construcción de espacios de sentido para producción de conocimientos que nos alientan mucho, porque entonces ahora yo ya sé en qué anda Amparo, en qué anda Ricardo Roque, en qué anda Carlos Lara Martínez, en fin, y hay además fue muy agradable vernos a todos trabajar juntos. Eso fue muy agradable. Antes de pasar también a la importancia de comenzar a construir esa construcción más teórica, que por ahí se hace mucho más fácil al estar todos coordinados, sí me gustaría conocer desde su lado, Amparo, cuál es la visión o cómo usted interpreta ese pensamiento crítico. ¿Cómo lo definiría usted? Bueno, yo, digamos, no voy a diferir de lo que Breni ya dijo, sino a lo mejor solamente completar o hacer énfasis en 2 cosas. A mí me parece que el pensamiento crítico en estos momentos está llamado a ser un pensamiento interdisciplinar, es decir, no lo va a pensar, digamos, no va a decir uno, pensamiento crítico, llamemos a los sociólogos o llamemos a los filósofos o a los historiadores. Justamente el encuentro lo que buscaba era eso, tener historiadores, filósofos, sociólogos, antropólogos. Bueno, yo vengo de la comunicación, ¿no? Que a veces, no sé, pero se piensa que la comunicación no es como una disciplina, sino más bien somos como bien indisciplinados, pero hay muchas cosas que desde la comunicación se piensan, ¿no? Entonces, digamos, y hay un aporte latinoamericano del pensamiento crítico de gente que ha trabajado el tema de la comunicación, ¿no? Entonces, para mí el tema de las muchas disciplinas es un elemento importante. Y el otro elemento que a mí me gustaría destacar es que normalmente parecería casi como redundancia, ¿no? O sea, a ver,
si usted piensa, usted va a ser crítico, ¿no? O sea, si no, o sea, es como pensamiento crítico parecería como repetición, como tautología, ¿no? Pero en realidad me parece a mí que lo que se quiere subrayar es que en muchos momentos ha habido planteamientos sobre el análisis de nuestras sociedades que nos dicen, no, bueno, estamos muy bien, nuestras sociedades son maravillosas, son lo máximo. Y a mí me parece que el pensamiento crítico nace justamente de entender que estos grandes relatos que hemos tenido sobre el progreso no necesariamente nos llevan al progreso, es decir, que hay, digamos, el progreso trae muchas consecuencias y Breni mencionaba, por ejemplo, el tema de la ecología, pero también a nivel del sentido humano. El progreso muchas veces puede abalanzarse y llevarse de encuentro propuestas más bien humanistas, ¿no? Entonces yo señalaría que el pensamiento crítico está muy cercano a recuperar el pensamiento humanista latinoamericano. Breni mencionaba algo importante, ella decía, también esto se viene a insertar a una medida de que interpretar la realidad, ¿no? Tratar de transformarla. ¿Cómo viene también, y le pregunto desde su lugar en la academia, a aportar a un proceso de transformación o de cambio en un país el rol que puede tener el pensamiento académico? Es decir, ¿qué valor agregado le viene a aportar el pensamiento de la academia? Bueno, yo vengo de una universidad muy particular que es la UCA, la Universidad Centroamericana, que además está marcada por una historia en la cual 6 intelectuales de la universidad fueron asesinados en 1989, ¿no? Y justamente a mí me parece que eso marca mucho la manera de hacer academia, es decir, el rector Ignacio Yacuría desde la filosofía, pero también Martín Baró desde la psicología social, o Segundo Montes desde la sociología y el resto de los jesuitas, de alguna manera lo que estaban intentando era responder a una reflexión que en ese momento se vinculaba mucho con la palabra liberación. Es decir, teníamos que establecer procesos de liberación justamente de estas consecuencias del progreso que nos oprimían, ¿no? Entonces a mí me parece que el llamado desde el pensamiento crítico implica pensar esos espacios de transformación de la realidad. Digamos, la UCA, por ejemplo, tiene este eslogan que dice una universidad al servicio de la transformación social, ¿no? Entonces es, digamos, no es que voy a sentarme a pensar porque qué lindo, digamos, esta concepción del intelectual donde el intelectual no se mete en política, no analiza, no discute con el resto de la sociedad como sucede en algunas otras regiones, no sería, digamos, la concepción que se tiene en este tipo de espacios donde al final, digamos, nosotros creemos que alguien que está investigando sobre los pueblos afrodescendientes de alguna manera está implicando eso, que nosotros transformemos nuestra visión sobre la identidad salvadoreña, ¿no? Y descubramos elementos que habíamos negado en muchos momentos. Perfecto. Ha dejado elementos bastante importantes. Yo tengo que ir a un primer corte. Ha hablado de identidad. Es un tema que me gustaría ver cómo lo analizamos desde el pensamiento crítico, justamente. Perfecto. Vamos a un primer corte y enseguida volvemos a Francamente. Continuamos en Francamente. Esta mañana conversamos y hacemos un análisis sobre la importancia de la cultura, del debate sobre cultura. Hablamos sobre el pensamiento crítico, queremos hablar también sobre identidad. Bastantes elementos que tenemos todavía pendientes con nuestras invitadas de esta mañana. Ellas son Breni Cuenca, quien es asesora de la Secretaría de Cultura del FMLN, y también con Amparo Marroquín Parducci, quien es investigadora y académica. Vamos a seguir conversando un poco sobre lo que nos dejaba ya Amparo en el bloque anterior, pero ahora quiero hablar con Breni, porque ella decía la importancia también de que el pensamiento académico se vincule, ¿verdad?, o se ponga a disposición y a servicio de las transformaciones sociales. Quizás que nos comente usted por qué es importante, ya nos dio Amparo su visión, que el pensamiento académico se ponga a las órdenes de los procesos de transformación del país, sobre todo cuando ella ha dicho, nos han contado un relato a lo largo de la historia, porque es importante comenzar a cuestionarlo ahora. Mira, yo creo que el conocimiento siempre es profundamente transformador. O sea, no necesitas estar debajo de o en la obediencia de la producción de conocimiento genuino, profundo, comprometido con el propio, incluso con el propio conocimiento, es tremendamente transformador.
sino porque el viaje a la luna, sino porque la genética, sino porque todos esos cambios extraordinarios para el ser humano, y en la teoría social y en todo el campo de la cultura también. O sea que hay que partir de eso. Por eso es que es alarmante cuando en nuestros países, no digo solo en El Salvador, sino en varios países, tenemos un desprecio y una marginación tan grande por el conocimiento, por la investigación. Aquí, ¿cuál es el apoyo real que tenemos para la investigación? Digo, históricamente, lo que está diciendo Amparo, de que nuestras cabezas más lúcidas del país hayan sido asesinados por investigar, porque ellos no se metían directamente sino que por estar aportando conocimiento, es gravísimo y te da un reflejo de la realidad que tenemos. Entonces, para mí el conocimiento es extraordinariamente, profundamente transformador. Ahora, si ese conocimiento además tiene en vista y su reflexión va en dirección justamente al conjunto de la sociedad, aunque parta de la particularidad, pero el movimiento del pensamiento está viendo la sociedad, el complejo, las relaciones, entonces es todavía más, porque entonces nunca perdés de vista de los demás seres humanos, de la solidaridad, de la necesidad de solventar una serie de problemas profundos que existen. Entonces, yo creo que las dos cosas se combinan, y creo que entre más libertad se ejerza en la producción de conocimiento, más profundamente transformador se es. Eso es importantísimo. ¿Qué implica tener libertad en la producción del conocimiento? Implica, en primer lugar, un gran compromiso y una gran pasión con lo que uno siente como vocación, identificación de qué es lo que quiere investigar. Eso es lo primero. O sea, si uno realmente está apasionado con un problema, con un tema, y si uno le dedica total compromiso, eso mismo exige que uno respete la libertad de ese impulso y además haga que los otros respeten esa libertad. O sea, el investigador no puede responder a agendas, hágame esto, hágame el otro, no, en términos de producción de conocimiento. Claro, uno sí puede compatibilizar, discutir, que es lo que nosotros hacemos en el seminario. Oye, pues mira, no creo que vaya por ahí la cosa, va por este otro lado, ¿qué te parece? O sea, el diálogo, los puntos de vista, la confrontación y todo eso ayuda a crecer el conocimiento, pero en la libertad de su producción. Quisiera que me comentaran qué fue lo que resultó de este encuentro, de pensamiento crítico latinoamericano, porque hemos dicho cómo surge, pero finalmente ¿a qué se llegó? Es decir, sé que hubo discusiones, pero ¿qué conclusiones se obtuvieron de esos? Bueno, digamos, conclusiones, lo que se consigue, digamos, con este espacio es esta creación de una red, me parece a mí mucho más permanente y mucho más a largo plazo, la consecución, digamos, de una agenda temática de algunas investigaciones que se van a compartir, y a mí me parece que el otro acuerdo, pero Breni me puede completar mejor porque ella era la organizadora, yo era participante del equipo, es el tema de empezar al menos con una publicación o una serie de publicaciones que van a aportar, entiendo yo, a la colección que dirige un profesor historiador de la UNAM de México. Sí, entonces, mira, yo creo que es como el proyecto tiene como sus fases. La primera fase era justamente el taller, reunirnos, platicar, intercambiar, ponernos de acuerdo. Y trajimos al doctor Lucio Oliver de México, que él ha sido durante años director del posgrado, maestría y doctorado de estudios latinoamericanos en UNAM. Claro. Entonces él vino a coordinar académicamente esta actividad del taller. Y ahí tomamos ya la decisión, aunque ya la veníamos conversando entre todos, de publicar un libro que esperamos que concluir este año, y ojalá y pudiéramos presentarlo para el aniversario de los acuerdos de paz, con los ensayos de cada uno de nosotros. Van a ser más o menos 22 ensayos con una introducción, etcétera, de un libro en que cada quien desde su especialidad va a estar abordando un tema de su
que él es muy entrañable, él es muy importante como una contribución a la cuestión del libro. Entonces, el primer objetivo ya sería la salida del libro, pero ya el espacio está creado y yo creo que esto es nada más el inicio de una serie de otras actividades que podemos hacer juntos. Perfecto, ha quedado claro entonces eso. No sé si quieres agregar. Solo quería agregar una cosa que a mí me parece importante, y es que yo creo que uno de los grandes logros de esto es que no solamente estamos trabajando pensadores o académicos que estamos acá en El Salvador, sino también académicos salvadoreños de la diáspora, digamos, es decir, gente que está en Estados Unidos, en las academias de Estados Unidos, y que también han insistido en que van a tener su contribución en este espacio. Yo creo que eso es fundamental, justamente porque el tema de la migración es un tema clave que nos reconfigura la identidad, que era uno de los temas que quieres discutir después, ¿no? Pero creo que ese es otro logro clave, el de poder juntar no solamente académicos que estamos localmente acá, territoriales, ¿verdad? Sino también la gente que está en Estados Unidos, en otros espacios pensando. Excelente. Yo antes de pasar a otro tema que tenemos acá pendiente, ha dicho, se estableció una agenda de temas de investigación, podemos hablar de eso, es decir, se llegó a un consenso, se discutió esta agenda de temas, y si nos pueden por ahí lanzar algunos ejes de los que se va a comenzar a investigar desde ese espacio. Pues mira, yo creo que se comenzaron a perfilar más bien. Por ejemplo, es claro que hay un interés enorme en la cuestión de la memoria, muchísimo. Hay un tema muy importante para todos, es, bueno, cómo se vincula la cultura con lo político entendido como sociedad, como el interés global de la sociedad, no la política pragmática, propiamente a la cual nosotros estamos acostumbrados y que a veces es muy desgastante, sino lo político en el sentido del interés de la sociedad como protagonista en la misma sociedad. Entonces, ese vínculo, cultura, lo político nos interesa muchísimo. Luego se perfilaron temas que tienen que ver con la identidad precisamente. En fin, se fueron ahí los historiadores, por cierto, marcaron. Pedro Escalante Arce, por ejemplo, va a hacer su ensayo sobre la historia de los puertos, y entre ellos la cuestión de Sonsonate. Carlos Gregorio López se va a trabajar probablemente, aunque todavía no ha mandado su abstract, pero probablemente sobre una cuestión muy importante, que son los momentos de reforma. O sea, no solo los momentos de revolución, sino que los momentos de reforma del Estado. Y, en fin, se fueron perfilando una serie de temas, pero que yo creo que el libro va como que a decantar exactamente por dónde van esas líneas más de investigación. De investigación, perfecto. Hablemos del tema de la identidad, porque es un tema que por ahí... Aquí tenemos a la experta. A ver, ¿cómo vamos a hacer ahí la distribución de la palabra? ¿No? Quizás, bueno, comencemos contigo, Breni, porque se habla de la identidad, por ahí se habla también de las influencias de otros factores culturales a la identidad salvadoreña, y se está dejando de lado por ahí hitos que en la historia del país han marcado a la misma identidad. Pues hablamos también de un antecedente altamente represivo sobre las comunidades, sobre los movimientos sociales. Hablamos de eso, ¿cómo se va configurando, cómo se configura la identidad salvadoreña? Sí, mira, yo creo que una de las cosas fundamentales es que no hay que verlo la identidad en forma esencialista. Eso es muy importante. Es un campo de identificación desde el nosotros y el de ustedes, pero en permanente dinámica. Entonces, en el cual vienen las acumulaciones históricas desde nuestros pueblos originarios que están contribuyendo permanentemente en cosas que ni nos damos cuenta, o sea, el uso del maíz, el uso de nuestro lenguaje, nuestras palabras, de todo, están contribuyendo a esa identidad, pero tenemos que verla en movimiento, la tenemos que ver en permanente configuración, y tenemos que verlo también, muy importante, en términos de la diversidad. O sea, somos diversos, pero a la vez nos identificamos en determinadas, ahí sí que identidades que son a veces de carácter étnico o a veces de comunidades, bueno, los que sean en la diáspora también tienen sus propias identidades. Es decir, es un tema que lo tenemos que ver en su complejidad y en el respeto al otro. O sea, identidad, nos identificamos, pero respetando al otro. Y amando también a él, a otra identidad que sea constructiva en términos de esa diversidad.
Perfecto. Antes de que quizás nos ayudes con tu intervención, tengo que ir a un corte, pero quizás vamos a comenzar hablándolo teniendo en cuenta dos factores. Por un lado, el tema del antecedente de comunidades originarias indígenas en el país y también el tema de migraciones. Dos aspectos que me gustaría que lo veamos desde ese punto de vista, el tema de identidad. Perfecto. Vamos a un nuevo corte y enseguida volvemos a Francamente. Continuamos en Francamente. Profesora Parducci, yo quiero que nos comente entonces cómo también el elemento migración y el elemento indígena también tienen importancia dentro de la construcción de identidad. Sé que son temas muy grandes y que vayamos por paso a paso. Son temas gigantes. Sí. A ver, yo creo que, digamos, cuando hablamos este tema de la construcción de la identidad, Breni decía algo que es clave, que es la construcción de la identidad tiene que ver con un relato sobre quiénes somos nosotros, ¿verdad? Es decir, nosotros los salvadoreños frente a los mexicanos, frente a los estadounidenses, como dice Carlos Lara, nosotras las mujeres frente a ustedes, ustedes los jóvenes frente a nosotros, no sé. Entonces hay una serie de, digamos, de construcciones sobre quiénes somos nosotros, ¿no? Entonces, en esas construcciones que se han venido dando, el tema de dónde venimos es un elemento clave, ¿no? Entonces, y son identidades que están muy arraigadas, ¿no? Entonces, en esa medida, digamos, los pueblos originarios, los pueblos indígenas, son un elemento fundamental de nuestra identidad porque es justamente una de las culturas más fuertes de donde nosotros hemos venido. ¿Qué es lo que ha pasado en el caso de El Salvador? Es que esta ha sido una cultura como muy contradictoria en el sentido que ha sido al mismo tiempo buscada y negada. Es decir, nos parece muy bien este tema de decir nosotros que venimos de los indígenas, o creo yo, ¿verdad? Que uno puede encontrar este tipo de discursos, o entonces viene el estadio y hay que buscar dónde está el indio Cuscatlán, ¿verdad? Y tomarle fotos y la gente lo saluda y ay, qué bueno, somos salvadoreños, vamos a ganar, pero al mismo tiempo, digamos, hemos tenido declaraciones donde hay presidentes de este país que han dicho en El Salvador no hay racismo porque nosotros no tenemos indígenas, ¿no? Es decir, es una identidad que también ha sido al mismo tiempo, para usar una palabra que Salarroe usaba, ¿no? Ha sido ninguneada, ¿no? Sí. Ha sido tratada como una identidad que ya desapareció cuando en realidad es una identidad que todavía se mantiene y que se mantiene en este doble sentido de recurrimos a ella para construir una narrativa, pero al mismo tiempo la negamos, o sea, claro. Incluso en expresiones tan cotidianas como decir, ay, se te salió el indio, o sea, no es se te salió el indio como, ay, Breni, es que esto es increíble, se te salió el indio, sino que la misma frase, se te salió el indio, se usa muchas veces de manera muy despectiva, y eso justamente es un simple gesto del racismo que muchas veces desde donde nos hemos construido, ¿no? Bueno, quizás vamos a seguir tomando desde el lado de la identidad, desde el elemento indígena acá en la discusión, porque pareciera también de que este elemento se ha hecho invisible dentro del relato que se nos ha contado como salvadoreños. No sé, me da la impresión, y ustedes me corregirán, y vamos específicamente contigo, Breni, ¿crees que se ha fortalecido ese aspecto? ¿Se está reivindicando el origen indígena en el salvadoreño o se ha preferido por optar y dejarlo de lado, como ya ha dicho en determinadas declaraciones que ha dado algún político en el país? Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Amparo. Ahora siento que ha habido un movimiento continental de los movimientos indígenas, de acumulaciones en todas partes, en que ellos mismos tienen el protagonismo, ellos mismos se están colocando en el centro de la problemática. Si no ve todo el caso de Bolivia y de Ecuador, tienen dos constituciones en las cuales ellos han tenido palabras claves de sus idiomas, lenguas originarias, están en las constituciones. Por ejemplo, en la Constitución de Ecuador hay una cosa increíble. El movimiento indígena de Ecuador logró que en la Constitución de Ecuador se reconocieran que la naturaleza, igual que un ser humano, tiene derechos. O sea, derechos reconocidos. Claro. O sea, que cualquier ecuatoriano puede llegar y demandar al Estado porque se están violando los derechos de la naturaleza. Eso es increíble, eso creo que es la única parte del mundo donde existe. Y eso, ¿por qué? Eso viene de que para los pueblos indígenas la naturaleza no es separada
de los seres humanos. Es un todo entrelazado, y hay que cuidar a la naturaleza, y hay que cuidar, igual que la solidaridad en la comunidad, y por tanto no se puede degradar a la naturaleza, porque si se degrada la naturaleza, el ser humano se está degradando. Entonces es una perspectiva civilizatoria distinta. Correcto. Y eso está pasando en México, y está pasando en Perú, y está pasando, y en todos lados los pueblos indígenas se están apropiando de sus leyendas, de sus imaginarios, de todo, y lo están poniendo a la sociedad. Nosotros también, desde el estudio y de todo, lo estamos recuperando, pero digamos que si la sociedad no se mueve, no pasa nada. Eso es lo importante, que yo creo que es cada sector, si los académicos mismos, por ejemplo, no reivindicamos nuestro derecho en nuestros espacios a trabajar, nadie nos va a reconocer. Y retomar esos temas, ¿no? Específicamente. Claro. Pero fíjate que es importante porque has mencionado el caso de Bolivia, por ejemplo, constituirse como un Estado plurinacional, además, y reconocer la identidad de otras etnias, ¿no? Pero acá también hubo una decisión de carácter política que dijo, vamos a retomar el relato de identidad plurinacional en el país. Es decir, acá en el país, en El Salvador, hablo específicamente, ha pasado de que se ha dejado de lado ese relato en el cual somos una pluralidad y se ha tratado de contar una historia única. Esa es mi pregunta de fondo. ¿Se ha hecho? Es decir, ¿hay un intento por borrar ese tipo de identidades en el país? Pues yo creo que en el último tiempo ha ido creciendo digamos, la apropiación de la importancia que tiene para todos la cuestión del reconocimiento de la contribución de los pueblos originarios a nuestra identidad contemporánea. Entonces, digo porque también la ley, por ejemplo, que nosotros trabajamos, tiene un apartado especial sobre eso, reivindicando los derechos de los pueblos originarios, y a lo largo de toda la ley está considerado en cada una de las cuestiones eso. Entonces eso ya está, digamos, poniendo de manifiesto de que la cuestión está también en la agenda política, porque si el FMLN está llevando eso en la ley es porque también su gente está diciendo, bueno, nuestros pueblos originarios dónde están o qué sé yo. Entonces, y eso yo creo que va a ir cobrando amplitud y reconocimiento. Perfecto. Amparo, ¿cómo podríamos entonces, ya para ir cerrando con este aspecto y tratar también de entender el tema de identidad salvadoreña, qué se debe hacer entonces con el factor indígena en el país? ¿Debe volver a reivindicarse? ¿Qué tipo de acciones debe realizar el Estado, la academia en torno a este tema? Yo creo que por un lado lo primero es lo que Breni señalaba, que es escuchar qué es lo que tienen que plantear las comunidades indígenas de este país, de qué manera viven ellos su identidad, de qué manera se la están planteando. Y a mí me parece que también hay un trabajo que, por ejemplo, pensadores como Rafael Lara lo están haciendo, ¿no? Que es recoger también incluso cuáles han sido los estudios históricos que se han hecho vinculados a este tema, porque el tema del indigenismo no es un tema nuevo, es decir, las escuelas indigenistas han trabajado este tema, es decir, aquí hay estudios como los de Panchimalco, de San Pedro Nonoalco, que de alguna manera intentaron trabajar este tipo de reflexiones sobre nuestra identidad indígena, pero que tampoco se han difundido necesariamente mucho, digamos, no son textos que se volvieron a editar, y que a lo mejor sería bueno recuperarlos, y también, digamos, yo hablo desde el caso de la academia, digamos, la contribución que están haciendo gente como Carlos Lara Martínez o como María Eugenia también está trabajando el tema indígena, ¿no? Digamos, hay muchos trabajos que se están haciendo sobre eso y que en realidad no se conocen, ¿no? Es decir, que deberíamos de alguna manera dedicar espacios específicos para hablar solamente de este tema, que en realidad hay mucho, pero no se ha difundido, digamos ahí. Pero han dicho que eso surge porque no hay apoyo en la investigación en esos temas. De alguna manera entendí esto, que hoy por hoy no se está apoyando investigación específica en esos temas. No, yo creo que no se está apoyando la investigación. En general. En general. Hay muy poco apoyo realmente. Porque ¿qué es apoyar la investigación? Esa sería la pregunta. ¿Cómo se apoya la investigación? Porque ¿de qué se hace la investigación? No tenés medios de producción, no tenés maquinaria, no. La investigación se hace de tiempo, el investigador necesita tiempo,
cuando vino acá Semmelman, Sí. le preguntaron, bueno, ¿y usted cuánto tiempo le llevó a hacer ese libro? Pues estuve 8 años y todavía no lo termino. Entonces uno dice, bueno, se ha dedicado 100% a la investigación. Y los grandes investigadores trabajan 3, 4 años. Entonces, la investigación implica apoyar, el apoyo a la investigación implica apoyar a los investigadores para que tengan el tiempo disponible para dedicarse a eso, Claro. y no a otra cosa. Porque normalmente los investigadores, cuando nos ha tocado investigar, andamos corriendo, que damos clase, que hacemos una consultoría, que esto, que el otro. Cuando en los institutos de investigación de otras partes la gente se dedica a investigar. Plenamente a la investigación. Claro. Y ahí están los resultados. Claro. Hablemos del tema de investigación en materia, por ejemplo, migratoria, porque es otro aspecto que podría venir a entender a la constitución de la identidad. Breni, este elemento migratorio, ¿cómo viene también a incidir en la identidad salvadoreña? Pues yo creo que lo que planteaba Amparo es, a raíz de lo del reunión de pensamiento crítico, es que si nosotros tenemos a 1/3 de la población nuestra está fuera, es como una absoluta y completamente locura no tomar en cuenta a esta población que es nuestra. O sea, nosotros hemos avanzado hacia otros territorios. En ese sentido somos transnacionales y estamos llevando nuestra cultura a otros lados, y la cultura también nos está viniendo por vías de las personas que están allá, de las familias. O sea, hay un trasvasamiento de influencias y de todo. Pero entonces tenemos que pensar en esa población. Es como que si nosotros dijéramos en El Salvador, pues no vamos a pensar en 2 millones o 3 millones de personas que están aquí, porque no nos interesan. Correcto. Porque están más o menos 2 millones, casi 3 millones, ¿no, Amparo? Fuera. Es decir, es un campo que debe ser pensado desde el punto de vista de la educación, de la cultura, de la política, de todo. O sea, esa población es parte de nuestro ser nacional. Entonces, a nivel de investigación, como decía, como el problema que tenemos con las investigaciones en general, pero yo creo que habría que ponerle una atención fundamental. Y lo mismo que sugería Amparo, para el caso de las culturas originarias y su contemporaneidad, yo creo que habría que hacer en los distintos temas, o sea, casi colecciones, ¿no? Que reúnan el pensamiento más avanzado, más creativo sobre cada una de esas problemáticas, para que los jóvenes tengan la posibilidad de acceder a eso, ¿no? A eso. Perfecto. Yo tengo que ir a un nuevo corte. Vamos a seguir hablando del tema migratorio al volver de la pausa. Gracias. Vamos a un nuevo corte y enseguida volvemos a Francamente. Continuamos en Francamente. Quiero hacer mención, ya que estábamos antes de seguir pasando al tema migratorio, porque bueno, se ha dicho también de la importancia de recuperar el factor indígena, pero también los medios de comunicación acá tienen un rol importante, ¿no? en la consolidación de esa misma identidad. Yo quiero leerle un editorial que fue escrito en el diario de hoy y quiero conocer también su opinión sobre esto, es decir, cómo están viendo también el rol de medios en este aspecto. Era un editorial en el cual de Enrique Altamirano, que decía... mencionaba, eso va a ocurrir con el náhuatl pese a los intentos de un exministro comunista de obligar a jóvenes a aprender sus rudimentos, aunque no se saca provecho de poder decir iré a comprar tortillas, decía, en náhuatl, cuando puede decirse en español, y leer la historia del cipitío en náhuatl no se diferencia en nada de leerla traducido al español. Al fenecer el náhuatl, Dios mediante, también se extingan los caites y los tapescos. Es decir, son palabras bastante fuertes en el marco de lo que acabamos de mencionar. ¿Cómo están viendo también el rol de algunos medios de comunicación en torno a esto? Bueno, yo creo que los medios de comunicación a veces tienden a folclorizar las identidades, ¿no? Y a mí me parece que lo que Altamirano hace en este editorial es justamente eso, volver una identidad como una cuestión folclórica que además es despreciable, digamos, en este caso. Pero yo, más que el editorial, que me parece que no merece mayor atención, digamos, yo recuerdo cuando yo estaba chica que en algún momento el diario de Hoy, como es su costumbre, atacó al presidente Duarte y le preguntaban al presidente Duarte, y yo recuerdo que Duarte dio una respuesta algo así como que decía, yo como buen salvadoreño no leo el diario de Hoy, y se volvió casi como un eslogan o una frase que aparecía en muchos lados.
Y a mí lo que me llamó la atención esta vez es que, digamos, en las redes sociales se volvió una cuestión viral discutir este editorial, contradecir el editorial, digamos, y posicionar el náhuatl. Digamos, hubo toda serie de discusiones y estaba, además tiene categorías imprecisas al momento de hacer el análisis, tiene una visión muy plana digamos, del factor cultural, digamos, de la identidad, pero además empezaron a aparecer un montón de expresiones de yo soy salvadoreño, a mí me gusta el náhuatl, yo hablo náhuatl, hicieron una frase en náhuatl donde decía yo no leo el diario de hoy, entonces, y se volvió viral todo este tema, ¿no? Entonces yo creo que es interesante porque incluso un editorial como este puede justamente contribuir a la discusión sobre nuestra identidad cultural, a posicionar el tema indígena, a que muchos salvadoreños se apropien del tema y digan que lo van a defender, digamos. Entonces yo creo que a mí me parece que es justamente parte de los procesos de libertad de expresión. Yo no me preocuparía, digamos, porque no hay que escribir este tipo de cosas, sino justamente me parece que lo interesante es la reacción que produce en mucha gente y sobre todo este planteamiento de defensa de una identidad cultural originaria. En definitiva, podría ser una oportunidad para reivindicar este tipo de identidad. Yo creo que es interesante, aunque a mí sí me parece, y quizás solo con esto cierro, ¿verdad? Sí. Es también importante reflexionar la responsabilidad que los medios de comunicación tienen de visibilizar no solamente este tipo de opiniones, sino también las opiniones justamente de los pueblos originarios, es decir, qué espacio se les da. Por ejemplo, ¿cuántos columnistas de opinión tenemos nosotros en el país que se identifiquen como indígenas, digamos, y reflexionen desde los pueblos originarios? Yo creo que no tenemos columnistas de opinión. ¿Cuántos analistas de opinión en el país llegan a los programas de entrevistas que se identifiquen claramente y vengan de los pueblos originarios? Es decir, evidentemente en este país digamos, este relato del mestizaje lo compramos y decimos, ay, no, es que todos somos mestizos, y entonces yo también, sí, digamos, pero hay comunidades que viven la cultura indígena de una manera mucho más clara y mucho más fuerte. ¿Y dónde están ellos en los espacios de los medios de comunicación? Excelente. Bueno, damos por agotado con ese tema, ha sido muy clara, Amparo, al respecto. Yo quería mencionarlo porque me interesaba conocer su opinión y también el rol que los medios están teniendo en ese sentido. Estábamos volviendo al tema migratorio. Yo ya he explicado un poco, Breni, antes del corte anterior sobre este tema. Es decir, en definitiva, cómo también está teniendo incidencia el hecho de tener a un tercio de la población fuera del país, con el hecho también de tener otros factores externos, ¿no?, a la construcción de esta identidad. ¿Cómo se puede interpretar eso, esta influencia? Yo creo que la migración es hoy en día quizá la influencia más importante en las transformaciones culturales que vivimos en este país. Digamos, eso lo hemos situado en muchos momentos con investigadores como Miguel Hueso, que también está en el equipo. Y digamos, la migración es justamente, me parece a mí que es un proceso que nos está cambiando muchos de nuestros rituales cotidianos, digamos, que construyen identidad, desde el fenómeno religioso que se ha ido moviendo. Es decir, yo muchas veces le pregunto a la gente, bueno, ¿y cuál es el santo patrono de los migrantes, no? Y hay distintos patronos de los migrantes que hay que la gente va identificando. Las fiestas patronales nuestras se han venido transformando por este tema. Digamos, el carnaval de San Miguel tiene el carnavalito del departamento 15, o en Zacatecoluca tienen dos reinas, la reina que escogen en Zacatecoluca y la reina que se escoge desde fuera del país. Entonces, digamos, hay muchos espacios de la vida cotidiana nuestra que se han venido transformando. La misma arquitectura de las viviendas nuestras se ha transformado. Hay un estudio que hicieron en el Centro Cultural España importante sobre ese tema. Entonces, digamos, hasta la adquisición de tecnología, digamos, yo recuerdo mucho, por ejemplo, una vez que estuve en Santa María Ostuma y platicando con una señora en el mercado, esta señora me decía, bueno, que en sus tiempos libres jugaba Nintendo. Y a mí me parece que esa apropiación de tecnología de punta en muchos espacios donde antes no estaba, se ha acelerado justamente no porque haya habido políticas del gobierno que se hayan preocupado por llevar esta tecnología, sino justamente porque a partir del fenómeno migratorio estos intercambios culturales de tecnologías, de distintos, de comida, de
música, todo eso de alguna manera se nos ha transformado de manera muy acelerada. Lo que queda claro es la necesidad, porque bueno, un programa se hace insuficiente para poder abordar ese tema de fondo, pero sí es importante entonces destinar investigación en torno a la migración para poder entender la identidad salvadoreña. Sí, y quizá ahí, y con eso le cierro, ¿verdad? Sí. Así como tuvimos un Instituto Nacional del Café en la época en que el café era fundamental, en estos momentos las remesas mantienen la economía de este país, y no tenemos un instituto que estudia el tema de la migración, es decir, un instituto dedicado, ni siquiera sabemos, es decir, Brenny me dice, bueno, son 2 millones o 3 millones, es que ni siquiera eso sabemos, sí. O sea, a ver, ¿cuáles son las cifras reales? O sea, desde ahí no tenemos claridad de muchísimas cosas. Versiones distintas de la cantidad dependiendo de la fuente, etc. Claro, exacto. Yo quiero también abordar contigo, Brenny, hay un elemento también para poder entender quizás la dinámica actual en el país, el tema también de la violencia, porque se dice que la sociedad salvadoreña es violenta de forma inherente. Tuvimos en ese set a Carlos Lara y nos ha explicado un poco sobre este tema, pero quisiera ver cómo tú también interpretas el factor violencia en el marco también de la construcción de una identidad, de una nueva identidad en El Salvador, esas nuevas generaciones que están naciendo en el marco de ese tipo de contextos. Mira, tal vez el enfoque que quisiera hacer es desde la cultura. Como nosotros definimos en la ley la cultura con una gran centralidad en lo que es la creatividad del ser humano y su impulso de transformación, en una conferencia que teníamos en los diálogos de invierno, en el cual participé, decía yo que la cultura tiene la sociedad le atribuye un sentido positivo. Cuando uno habla de la cultura, piensa que la cultura ayuda justamente a una transformación positiva para el ser humano, para su desarrollo, etc. Y no obstante, también hay imaginarios, hay praxis, hay de todo, que son contrarias y degradantes incluso para la constitución de la plenitud del ser humano. Dentro de ellos, por ejemplo, la cultura claramente, por ejemplo, del narcotráfico, del crimen organizado, y que no podemos hablar que son subculturas mínimas, o sea, han logrado extenderse y tener una influencia tremenda en la sociedad y de alguna manera crear un temor y tener a sectores importantes de la población atemorizada. O sea que la violencia, pero fíjate desde la cultura, como un ímpetu creativo, una fortaleza, una energía que tiene el pueblo salvadoreño muy grande. Este pueblo tiene una energía de transformación y de cambio enorme, puede irse en uno u otro sentido. Por eso es que es tan importante los debates y todo, porque los imaginarios y la constitución simbólica tiene que ir cambiando en favor de otra cosa para que contribuya al proceso de superación de la violencia, que no solo tiene raíces materiales y concretas, sino que también tiene raíces simbólicas, estructurales, históricas, muy grandes. Entonces, pues yo diría que para mí la profundidad con que se desarrolle la cuestión cultural, artística y todo eso, por sí misma constituye una contribución enorme a que esa energía se canalice en sentido constructivo y no en sentido de la violencia destructiva entre los mismos seres humanos. Perfecto. Yo tengo que ir cerrando la entrevista, pero me gusta ese último elemento que nos arrojas, porque dices comenzar a canalizar esta energía para poder hacer, no sé, aportes más propositivos, no a la violencia, entiendo. ¿Cómo poder, digamos, conducir la canalización de la energía de una sociedad que está en continuo cambio, como tú mencionas, hacia ese tipo de conductas? Más bien una conducta a la construcción, a la transformación del país, no orientada hacia prácticas de violencia. ¿Cómo se logra eso? ¿Desde el Estado, desde la sociedad, desde la academia? Fíjate que la ley, por ejemplo, nuestro en absoluto es estatista ni dirigista. Lo que es abrirle los espacios a la sociedad, contribuir a que la sociedad se pueda expresar. Uno no puede, o sea, no es bajo el dirigismo que esas cuestiones se cambien, pero sí es dándole protagonismo, posibilidades de que el protagonismo de la sociedad se exprese.
Entonces, por eso, por ejemplo, la ley es muy importante, porque la ley, a través del FONCA, del Fondo Nacional Concursable para las Artes, le abre a los espacios a la sociedad civil para que presente sus proyectos, abre las posibilidades de que se desarrolle el Instituto de Investigaciones, abre las posibilidades de la constitución del Instituto Superior de Artes, de la Editorial Nacional de Cultura. Entonces, todos esos elementos es como decirle a los jóvenes: miren, aquí hay posibilidades, aquí hay espacio. Correcto. Expresense ustedes. O sea, el Estado no puede sustituir a la sociedad. Eso. No lo puede sustituir. La sociedad es insustituible, tiene que ser la protagonista, la estrella de los cambios, realmente no. El Estado está para servirle a la sociedad, y ese es un nuevo concepto que tenemos que ir Muy bien, perfecto. Desarrollando. En esa lógica, entonces, la función del Estado debería ser abrir estos espacios para que la sociedad logre potencializar esas capacidades artísticas. Para que la misma sociedad, propia, como decía el otro día Gerson Martínez, se autorrepresente. O sea, se autorrepresente, tenga la autonomía para expresarse en lo que trae adentro. Y respetar la vocación de los jóvenes. Muy bien. Hay que identificar las vocaciones y apoyar las vocaciones de los jóvenes. Perfecto. Amparo, yo quisiera que ya cerrar con la entrevista con un último análisis sobre el tema del rol de la academia, porque en el pasado ha jugado un rol importante dentro de las transformaciones. Se ha dicho que ahora por ahí ha tenido un rol más bien marginal dentro de ese proceso. ¿Cuáles podrían ser las últimas valoraciones del rol que debería jugar la academia en ese contexto de cambios, de apertura de espacios para potencializar capacidades? Bueno, yo creo que justamente es que hemos tratado de apuntar, que es la academia es justamente la que debería estar construyendo ese pensamiento crítico y compartiéndolo de alguna manera con los distintos actores sociales. A mí me parece que tampoco es que la academia tenga que, de nuevo, ¿verdad?, asumir otro tipo de funciones dentro de la sociedad, sino más bien la del pensamiento crítico, un pensamiento, a ver, que no es simplemente aquí están 5 libros que se han escrito, sino un pensamiento que lo lleve a propuestas y que esté en diálogo permanente con los distintos actores sociales. Perfecto. Bueno, ambas han sido muy claras en sus exposiciones. Nosotros por lo menos teníamos la pretensión de poder tocar algunos puntos con ustedes, y seguramente en otro espacio tendremos ya la oportunidad de hacerlo más en específico. Gracias a ambas por el tiempo. Muchas gracias a ustedes. Bueno, pues muchas gracias por invitarme, y gracias al público que nos dedica un poco de tiempo también. Excelente. Gracias a ustedes también que nos acompañaron durante esta mañana. Les recordamos que esta entrevista viene en reprise a las 11 de la noche y estará cargada en nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias. Adiós.